Desde este momento está grabando. Ujú. Reitero los agradecimientos, por lo tanto, a Ángela Bartens y Katy Tatinen, ¿sí? Por la invitación y, por supuesto, con la expectativa de mejorar nuestras relaciones universitarias. Por cierto, que nos encantaría visitar Finlandia y sabemos que hemos tenido muy buenas experiencias recibiendo algunos egresados y egresadas de la universidad en Chile, que toman a cargo cursos de español a veces, o incluso de inglés como segunda lengua. Y realmente ha resultado muy bien, a pesar de las dificultades que involucró el 2019, lo que llamamos en Chile el estallido social, del cual quizá podamos hablar en algún momento. Muchas gracias, Ángela, entonces. Yo no sé, usted me dirá. Pues muchísimas gracias a usted y adelante. El agradecimiento Muy es bien, nuestro. muy bien. Bueno, este agradecimiento vaya entonces a usted, a Lilian González, de nuestra Universidad de la Frontera, y por supuesto a los organizadores del Iberofest. Estamos muy contentos con mi colega, amigo y doctorando, Eduardo Gallegos Krause. Estamos trabajando juntos una temática muy bonita en Chile que dice relación con relatos de viajeros, pero en esta ocasión además hemos incluido algunos relatos literarios para ilustrar un poco la conexión que existe entre los relatos e imaginarios, tanto literarios como no literarios, con un territorio que, al igual que el territorio finlandés, Chile y Finlandia comparten el hecho de ser países que se ubican en territorios apartados y relativamente aislados, lo que los hace a estos dos territorios tierras misteriosas, objeto de imágenes fantásticas y exóticas. Tanto Chile como Finlandia se encuentran cerca de los polos, se extienden en territorios altamente inhóspitos. Tanto Chile como Finlandia produjeron sueños entonces de exotismo en distintos momentos de la era moderna, desde el Renacimiento hasta nuestra época del turismo global. Y tanto uno como el otro se establecieron también en ellos pueblos originarios que no solo debieron adaptarse al paisaje y al clima, sino que debieron también resistir la asimilación e incluso tentativas genocidas. Tanto uno como el otro deben buscar en su historia, por un lado, la verdad, pero también las constelaciones culturales e imaginarias que explican las complejidades y a veces también las decisiones que hoy día nos pueden parecer extrañas y que fueron tomadas por nuestros antepasados. Voy a compartir una presentación. Vamos a ver si... he querido usar algunas imágenes antiguas, otras un poco... vamos a ir combinando imágenes sacadas de documentos muy antiguos. Por aquí una obra, un grabado sacado de una obra de Athanasius Kirchner, que es el mundo subterráneo, en el que se ven aquí cómo estarían conectados todos los volcanes del mundo. La he tomado como un símbolo quizá, como una metáfora de cómo nuestros territorios y nuestros países están conectados por un mismo mundo que obviamente está vivo y en permanente cambio. Y esta otra imagen la he tomado también del arte romántico de Caspar Friedrich,
se llama El naufragio, y porque de alguna medida muestra lo inhóspito y lo agreste de los paisajes que vamos a recorrer en esta exposición. Nosotros tratamos de abordar críticamente los imaginarios culturales. Nos reconocemos bastante en la ciencia de la semiótica cultural, y nos preocupamos de estudiar al menos 3 dimensiones que nos permiten hacer una crítica de las imágenes que circulan sobre estos territorios. Por una parte, nos preocupa qué realidad se ha creado a través de estas imágenes, es decir, cuál es el imaginario, cuál es el contenido de la leyenda. Por otra parte, ¿qué realidad produjo esas imágenes? Es decir, ¿cuál es el contexto, la sociedad y la cultura de quienes han observado y creado estas historias? Y por último, nos interesa qué realidad han ocultado esas imágenes. Es decir, qué otras imágenes alternativas, pues no existe una realidad última a la que referir los imaginarios. Por lo tanto, partimos de estos supuestos teóricos que son que he presentado aquí muy esquemáticamente. Para comenzar, les propongo que les vamos a proponer con mi colega una exposición dividida en 2 grandes partes. Por una parte, el colega Eduardo Gallegos hablará de conquistadores y piratas a viajeros y científicos. Y por otra parte, yo me referiré a 4 obras literarias que están conectadas íntimamente con Chile. Por lo tanto, le doy la palabra a mi colega Eduardo Gallegos para que pueda ocupar la palabra con su presentación. Adelante, Eduardo. Gracias, Jaime. Saludar primero a todas las personas presentes en esta interesante actividad que nos permite vincularnos y conocer un poco las realidades de estos países tan lejanos, como decía Jaime, ¿no? Pero que están conectados por este mar que nos rodea, por este extremo en el que habitamos, en fin. Voy a pasar a compartir pantalla para poder mostrar la presentación. ¿Alguien me puede confirmar si se ve, por favor? Sí, se ve. Gracias. Y tal como decía Jaime, esta primera parte de la presentación que trata de ir desde los imaginarios y la circulación de los mismos que se va construyendo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, lleva por título De conquistadores y piratas a científicos y viajeros. Me propongo entonces cuestionar en parte, en una primera etapa o como punto de partida, si se quiere, la idea que señala la historiografía tradicional chilena de que Chile se descubre desde la tierra, ¿ya? Desde un viaje terrestre realizado por Diego de Almagro en 1536 que llega a este territorio. Últimamente, la historiografía reciente, a través de autores como premios nacionales chilenos, tal como Mateo Martinich, se ha concentrado en disputar el descubrimiento terrestre realizado por Diego de Almagro, tal como decía, y poner en su lugar a otro descubridor por vía marítima. Se trata de Hernán de Magallanes, Fernando de Magallanes o Hernando de Magallanes, según si este nombre se castellaniza o no. En 1520, buscando esto, evidentemente creo que lo sabrán, buscando una ruta alternativa que le permitiera llegar a la especiería, el lugar donde se comercializaban las especias,
Hernando de Magallanes decide llegar al este dirigiéndose hacia el oeste, esto que conocemos como la primera vuelta al mundo, ¿no? Y el primer acercamiento que hay al territorio chileno entonces es a través del mar, a través del estrecho de Magallanes que ustedes ven en esa imagen a la derecha y que hoy lleva el nombre de Hernán de Magallanes, como digo. El maritorio, entonces, el maritorio es una palabra, un neologismo que une la palabra mar con territorio, ¿no? La idea del maritorio se ha elaborado entonces como un concepto explicativo en investigaciones con un enfoque culturalista que aluden a la comprensión de, de un área geográfica Perdón, donde se... Eduardo, te interrumpo. Dime, No se ve la presentación de diapositivas, lamentablemente. ¿se ve solo las letras? ¿Se ven solo las letras? Nos vemos los presentes. Ya, qué bueno que me interrumpiste. Dame un segundo. ¿Y ahora? No. Um, lo intentaré nuevamente entonces. Ahí sí. Acabo de cambiar de diapositiva. ¿Se ve el estrecho? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Jaime. No hubiese tenido sentido Ok, la presentación si no me hubiese señalado, así que te vale, agradezco. vale. El maritorio, entonces, que de ahí en ese concepto, esta idea que une el territorio con el mar, aparece como un concepto que alude a un área geográfica donde se integran en términos de significados territoriales, la comunicabilidad, esta idea de unir, ¿no? Esta idea de los medios de transporte, de poder vincular territorios lejanos, con la riqueza de los territorios, con la adversidad de los territorios, con las energías que mueven esos territorios, energías en términos no tan solo materiales, sino también culturales y espirituales, incluso si pensamos, por ejemplo, en las concepciones panteístas de los pueblos originarios que habitaban esos territorios y que habitan, por cierto, aún estos territorios. Creemos entonces que una primera conceptualización e imaginación del territorio y sus habitantes está ligada a la gesta de Magallanes y la concreción de la primera vuelta al mundo. Am, esta cuestión de este primer ejercicio de unir al globo a través de un viaje, que es lo que hizo Magallanes y Sebastián Elcano, quien termina el recorrido a propósito de la muerte de Magallanes, esta gesta, este proyecto ha sido definido por la filosofía de la globalización, y remito aquí a los trabajos de Peter Sloterdijk, por ejemplo, como fundacional para la sociedad occidental, y el punto de partida de procesos y conceptos ahora tan trillados como la globalización, por ejemplo. Me quiero detener particularmente en esta presentación cómo a partir de este hecho se construye de una forma particular el territorio y sus habitantes. Ahí va a estar puesto al centro de esta primera parte. Así entonces, en la construcción del territorio maritorio, a través del relato de Antonio de Pigafetta, el cronista italiano que acompaña la expedición de Magallanes, aparecen asociadas a la Patagonia una gran cantidad de animales que conforman un marco edénico de comprensión del territorio. Pingüinos, leones marinos y extraños animales, desde la posición del viajero que no los conocía, ah, comienzan a conformar una suerte de bestiario, que hace referencia a los bestiarios medievales y que posteriormente va a constituirse en un recurso para la tradición zoológica de las crónicas de India, según varios autores lo han trabajado. Ahí ustedes tienen una imagen del pingüino de la Patagonia, por ejemplo, que aparece en el relato de Pigafetta, como lo vamos a ver, y de los leones marinos. Leo y cito una cita un tanto extensa, pero no excesiva, creo, a propósito de estos animales, y esta descripción zoológica que hace el cronista italiano de la expedición magallánica.
Dice: costeando siempre esta tierra hacia el polo antártico, nos detuvimos en 2 islas que solo encontramos pobladas por pingüinos y lobos marinos. Los primeros existen en tal abundancia y son tan mansos que en una hora cogimos provisión abundante para las tripulaciones de las 5 naves. Son negros y parece que tienen todo el cuerpo cubierto de plumas pequeñas y las alas desprovistas de las necesarias para volar, como en efecto no vuelan. Se alimentan de pescados y son tan gordos que para desplumarlos nos vimos obligados a quitarles la piel. Su pico se asemeja a un cuerno. Hasta ahí la descripción de los pingüinos. Los lobos marinos son de diferentes colores y más o menos del tamaño de un becerro, a los que se parecen también en la cabeza. Tienen las orejas cortas y redondas y los dientes muy largos, carecen de piernas y sus patas, que están pegadas al cuerpo, se asemejan bastante a nuestras manos con uñas pequeñas, aunque son palmípedos. Esto es, que tienen los dedos unidos entre sí por una membrana. Si estos animales pudieran correr, serían bien temibles, porque manifestaron ser muy feroces. Nadan rápidamente y solo viven de pescado. Hasta ahí la cita. Sin embargo, esta descripción zoológica no son solo los animales reconocibles los que aparecen en la construcción mitográfica del cronista, sino también aquellos que ameritan un esfuerzo creativo para unir partes de animales conocidos para explicar lo desconocido. En este sentido, Pigafetta se refiere a un animal que no forma parte de su conocimiento zoológico y que él lo vincula y lo explica, lo describe como la unión de diferentes animales. Esto en este sentido no es nada distinto a lo que tuvo que al ejercicio explicativo que tuvo que realizar en su momento Marco Polo para describir a los rinocerontes, o el ejercicio semiótico propuesto por Humberto Eco para explicar la extrañeza que generó el ornitorrinco cuando se descubrió su existencia. Respecto a este animal, Pigafetta señala, cito: un animal que abunda en el país, según tuvimos ocasión de verlo después, es este animal que tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imita. Evidentemente, hoy sabemos que el animal al que se refería Pigafetta y que describe eh, con cuerpo de camello, cabeza de mula, patas de ciervo, cola de caballo, no es otra cosa que el guanaco de la Patagonia. Y es precisamente a propósito de estas imágenes e imaginarios que se fueron creando y a partir de relatos de viajes, crónicas y otros dispositivos culturales, es que se comienza a construir esta imagen monstruosa y caótica de una tierra nueva e inestable, que creó esta referencia en las cortes europeas, donde sabemos que el relato de Pigafetta circuló de manera profusa y constituyéndose hasta hoy en la referencia más célebre del viaje de Magallanes y de la primera vuelta al mundo. Hoy sabemos y comprendemos claramente, como decía, que el animal al que se refiere Pigafetta no es otra cosa que el guanaco de la Patagonia, muy distinto a lo que podría haber generado en el imaginario la idea de esta mezcla monstruosa propuesta por el italiano. Lo interesante es que desde nuestra perspectiva, este tipo de referencias ayudó a crear la imagen de un territorio agreste, agresivo, con potenciales peligros y con figuras terroríficas. Hay un mapa de Petro Plancio, por ejemplo, que data de 1594, que nos muestra un mar en América con la presencia de monstruos. Ustedes lo pueden ver aquí. Este es un mapa muy grande, muy extenso, que no puedo ampliar de la manera que quisiera, pero aparecen referencias monstruosas tanto en el mar y además, am, si ustedes pudieran acercarse a esta imagen, que como digo la pueden buscar después, ustedes van a ver que aquí hay grupos indígenas comiendo carne humana. Referencia a la desnudez de los indígenas, a la animalidad de los mismos conviviendo con animales gigantes,
y que a nuestro juicio se constituyen en estas formas de construir una humanidad monstruosa, caníbal, que hace eco de la monstruosidad de un territorio agreste, inhóspito e incluso violento. Respecto a esto, me voy a detener en la descripción que se hace en la crónica de Pigafetta de una definición de la alteridad indígena que se extiende por varios siglos a propósito de la monstruosidad, de la violencia, de la grandeza y que tiene que ver con los gigantes patagones. Al respecto, leo una cita de Pigafetta donde se refiere a ellos y dice: transcurrieron 2 meses antes de que avistásemos a ninguno de los habitantes del país. Un día en que menos lo esperábamos se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Estaba en la playa casi desnudo, cantando y danzando al mismo tiempo y echándose arena sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese las mismas demostraciones en señal de amistad y de paz, lo que fue tan bien comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla a que había abordado el comandante. Yo también, con varios otros, me hallaba allí. Al vernos, el gigante manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda decirnos que pensaba que habíamos descendido del cielo. Hasta ahí la cita. Se aprecia entonces, paradojalmente y de manera simultánea, una monstruosidad, el gigante, que le rinde pleitesía y reconoce la supuesta autoridad colonial de los viajeros, habiendo evidentemente aquí un ejercicio de autoafirmación del sujeto europeo en relación con la divinidad a propósito de una modernidad incipiente que todavía no rompe con el sistema de pensamiento teocéntrico de su época. Así, la monstruosidad del territorio, los animales marinos, imaginarios, el gigantismo de los sujetos que habitan este territorio ya había sido, antes que el mapa de Plancio, objeto de representación cartográfica por parte de la Casa de Contratación Española, la institución encargada administrativamente de la conquista de América. Esta imagen es de un mapa de Diego Gutiérrez de 1562, algo así como 30 años antes que el mapa que les mostré anteriormente, y que si ustedes se fijan al costado derecho figura una inscripción muy detallada a propósito de la tierra de Patagones, ¿no? Y estos sujetos de una altura descomunal que casi doblan a la de un humano común, normal, vamos a decir, ¿no? Entre comillas esos conceptos, por cierto. Y si ustedes se fijan más en detalle, en el sujeto de la derecha, este sujeto de la derecha, además de ser un gigante, tiene una cola. Junto con eso, lo ya señalado sobre el mar, que representa lo desconocido, ¿no? Todavía ciertos temores míticos a propósito de criaturas peligrosas, monstruosas, en fin. Estas imágenes de voluptuosidad imaginaria acerca de un territorio al mismo tiempo formidable y deformado se va traspasando de la mirada de conquistadores hacia los adversarios del imperio español de esa época, corsarios y piratas ingleses, flamencos, belgas, holandeses, en fin. En el texto de Jacques L'Hermite, o Jacques de Clercq, como también se le llama, registró, por ejemplo, en el relato de su vuelta al mundo a bordo del buque Nassau, y estando al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales Unidas, se registra ahí el ataque sufrido por nativos en Tierra del Fuego. Ahí ustedes ven una imagen de este texto que señalaba recién. La voluptuosidad de los indígenas y su actitud agresiva al atacar a la flota de L'Hermite sigue configurando la idea de un territorio inhóspito y peligroso. Similar ocurre con otra lámina de un texto que relata el viaje de Francis Drake, el conocido pirata Francis Drake, o Franciscus Drake, como también se le conoce, y particularmente el desembarco en una costa de América meridional.
Ahí se señala la fortaleza física, la semidesnudez y la belicosidad, la agresividad de los nativos, que aparece como un tópico preponderante de significación en la imagen y en el imaginario que se va construyendo a lo largo de estas crónicas y relatos. Las historias de aventura que comienzan a aflorar a propósito de territorios conflictivos, inexplorados y fuera de la órbita de acción de las potencias imperiales, dan lugar a fábulas que exaltan la naturaleza agresiva de los sujetos y el agreste de los territorios que aquí hemos venido describiendo. Esa imagen hace referencia a la historia de los aventureros y filibusteros a propósito de las Indias occidentales, ¿no? La sensualidad, si ustedes se fijan en este cuerpo semidesnudo de la indígena, en el intercambio material y simbólico que se produce ahí de riquezas, esta sensualidad, como digo, la expectativa sexual y lujuriosa del territorio y sus habitantes, despierta el ánimo aventurero y las fantasías coloniales en torno a la penetración del territorio y los sujetos que lo habitan. Esta cuestión, por cierto, ha sido discutida y señalada por los estudios postcoloniales, desde Edward Said, Amaril Bisprat, Gayatri Spivak, etc. Algo de esto hemos trabajado, por cierto, junto con Jaime en otros textos, donde hemos posicionado la idea de una mediación que sitúa la alteridad indígena como objeto de entretención a través del exotismo y una sexualidad desbordante, a propósito de los relatos de viajeros entre el siglo XVI y el siglo XIX. Pero retomando el imaginario propuesto por Pigafetta en torno a los gigantes, y que, como se puede ver, circula entre cronistas y piratas hasta bien entrado el siglo XVIII, les presento a continuación una imagen de 1769 tomada desde el relato de viaje alrededor del mundo del célebre Lord Byron. Ahí se señala, perdón, entre otras descripciones, noticia de varios países que recorre esta expedición, las costumbres de sus habitantes, descripciones e imágenes de las plantas y animales extraños, siempre con un afán exotista y que vincula a estos territorios y sus habitantes en el plano de la diferencia, ¿no? Por eso hablamos en ese sentido de la alteridad. Son un otro y en muchos casos son un otro monstruoso, un otro distinto, un otro no como nosotros, ¿no? Aunque en este caso se pierden las referencias bélicas y de agresividad de los indígenas, se mantiene sin duda esta distinción monstruosa entre la normalidad del europeo y la anormalidad del indígena. No está de más notar nuevamente la expectativa sexual a propósito del seno que se escapa de la piel de la indígena y del hecho de que, en general, este tipo de imágenes, con la presencia de niños, denota la presencia sexual y la procreación recurrente en estos grupos. Algo de esto también ha sido trabajado, por cierto, en textos como La retórica del imperio, de autor que olvido en este momento, así que no se los puedo señalar. Lo interesante de notar a propósito de lo hasta aquí señalado es que en torno a estos textos se va construyendo una serie de archivo discursivo que será usado posteriormente por viajeros y viajeras en el siglo XIX. María Graham, por ejemplo, una inglesa que estuvo por casi un año en el Chile central, en Valparaíso particularmente, cita textos como el de Samuel Purchas, de 1613, titulado Relación del mundo y de las religiones. O cita también esta viajera del siglo XIX, a Pedro Ordóñez de Ceballos, con un texto de 1614 titulado Viaje del mundo. Por cierto, incorpora algunas imágenes o una imagen de Valparaíso actual, que es considerada como la capital cultural de Chile para muchos. Perdón, aunque nos hemos alejado un poco de la Patagonia y habiendo señalado que María Graham se ubicó en Valparaíso y alrededores durante la mayor parte de su viaje, sirve también ella como ejemplo para visualizar la imaginación territorial que se confabula en torno a estos espacios geográficos. En efecto, María Graham cita a algunos piratas
que hicieron fama saqueando el puerto de Valparaíso y otros de la costa pacífica. Hasta el día de hoy, Valparaíso, que tiene un nombre con reminiscencias edénicas y bíblicas, el paraíso, ¿no? Se conoce como la joya del Pacífico, a propósito de su belleza y de la seguridad que brindaba en el complejo escenario de navegación que presentaba el Océano Pacífico a los barcos. Pero volvamos a la Patagonia, a los patagones y a la construcción imaginaria del territorio y de sus habitantes. No sé si entró un mensaje al chat o alguien me lo puede señalar por vía audible porque no tengo Respecto a la acceso. retórica del imperio, tal vez el autor que estabas buscando era David Spur. Sí, David Spur, efectivamente. Gracias, Jaime. Ok. Efectivamente, la dimensión sexual aparece ahí como uno de los tropos de enunciación que él caracteriza a propósito de la retórica del imperio. Pero volvamos a la Patagonia, a los patagones y a la construcción imaginaria del territorio. En el siglo XIX, y a propósito de la circulación de relatos antes mencionados, y de este archivo colonial que se construye en torno al espacio y la alteridad, un notable viajero y científico como lo fue Charles Darwin debió hacerse cargo del mito de los gigantes nativos, matizando la idea de los gigantes, pero de algún modo reproduciendo la cuestión de la fiereza y ahora también un nuevo concepto típico del siglo XIX, ¿no? Como lo es el salvajismo o la distinción entre civilizados y bárbaros. Al respecto, Darwin señala, y cito, durante nuestra precedente visita, en enero, habíamos tenido una entrevista con los famosos gigantes patagones, que nos recibieron muy cordialmente. Sus grandes capas de piel de guanaco, sus largos cabellos flotantes, su aspecto general, les hacen parecer más altos de lo que realmente son. Como término medio, tienen 6 pies de altura. Algunos son de mayor estatura y otros, en muy corto número, no alcanzan los 6 pies. Las mujeres son también muy altas. En resumen, es la raza más alta que he visto. Sus facciones se parecen mucho a las de los indios que yo había visto en el norte. Sin embargo, tienen un aspecto más formidable y más salvaje. Eso es extraído del viaje de un naturalista alrededor del globo, que es el relato que escribe Darwin a bordo de la expedición del Beagle, de la que formó parte. Pero no es tan solo la alteridad salvaje de los indígenas lo que va construyendo Darwin. Se refiere también en términos similares al territorio, que siempre desde su mirada es triste, sombrío, oscuro. La neblina que cubre el terreno y le impide una visión totalizante del espacio recuerda a la figura del veedor de la literatura de viajes y su carácter colonial. Según Marie-Louise Pratt, los ojos imperiales, según su texto clásico, se definen en este sentido por la necesidad del ver, puesto que ver es una forma de tomar posesión, lo que en Pratt se traduce a la frase de soy monarca de todo lo que veo. Nótese al respecto a la forma en que Darwin construye el paisaje. Cito nuevamente. Es el comienzo del invierno y jamás he visto paisaje más triste ni más sombrío. Las selvas de follaje tan oscuro que parecen casi negras, semi-blanqueadas por la nieve que las recubre, no aparecen sino indistintas a través de una atmósfera brumosa y fría. Hasta ahí la cita. Esta incapacidad de distinguir el territorio entonces a propósito de las condiciones climáticas y del propio terreno que visita el explorador le genera esta sensación sombría, melancólica y quizá incluso asociada al terror de lo que no puede ver y por tanto lo que no puede poseer, según la lógica descrita por Marie-Louise Pratt en Ojos Imperiales. Esta dinámica aterradora del paisaje incontrolable aparece claramente en otra sección del texto de Darwin. Cito, en los profundos barrancos se veían mortales escenas de desolación que escapan a toda descripción. Fuera de los barrancos el viento soplaba tempestuoso. En el fondo de él ni un soplo de aire quisiera temblar las hojas, ni siquiera las de los árboles más elevados. Hasta ahí la cita. Algunos de estos barrancos y cuevas descritos por Darwin, aquellos que le manifestaban esta idea sombría de no poder ver, son en el día de hoy atractivos turísticos de la Patagonia chilena. Hay una imagen de barrancos actuales donde se realizan actividades deportivas como trekking, rappel, en fin.
y algunas de esas cuevas sombrías y oscuras donde el viento no tenía mayor influencia, según la cita recién leída, se constituyen hoy en verdaderos atractivos turísticos, como decía. Para ya finalizar, me gustaría presentar algunas imágenes y parte de la porción del relato de una viajera ya de fines del siglo XIX, posterior a Darwin. Se trata de Lady Florence Dixie, quien en 1878 realiza una excursión en Patagonia. En su texto afloran algunos de los mismos tópicos hasta aquí señalados, a propósito de un territorio inhóspito, edénico, y que tiene mucho del romanticismo que añora escapar de la civilización para adentrarse en la naturaleza. Al respecto, al comienzo de su relato, Florence Dixie señala sobre haber elegido la Patagonia como destino cuasi turístico o aventurero lo siguiente. Cito: Patagonia. ¿Quién pensaría jamás ir a un lugar así? Serás devorada por los caníbales. ¿Por qué razón escoges un lugar tan apartado del mundo para ir? ¿Cuál puede ser el atractivo? Está a miles de millas de distancia y nadie ha estado allí antes, excepto el capitán Muster y uno o dos aventureros locos. Oí estas y otras preguntas y exclamaciones de los labios de mis amigos y conocidos cuando les conté mi intención de viajar a la Patagonia, la tierra de los gigantes, la tierra de la mítica ciudad de oro de Manoa. ¿Cuál era la atracción de ir a un lugar tan apartado y a tantas millas de distancia? La respuesta estaba implícita en sus propias palabras. Lo escogí precisamente porque era un lugar exótico y lejano. Hastiada momentáneamente con la civilización y su entorno, quería escapar a algún lugar donde pudiera estar lo más alejada de ella como fuera posible. Este escapar de la civilización, entonces, y volver hacia esta suerte de Edén natural primigenio, se va repitiendo a lo largo del relato de la viajera inglesa, que contiene varias imágenes de este tipo. Les muestro ahí, por ejemplo, el estrecho de Magallanes, que se reproduce en el relato de 1878, y donde el territorio aparece en una dimensión de grandeza, que en general es mirado desde lejos y que posiciona la pequeñez de los sujetos europeos. Si ustedes se fijan aquí abajo, apenas reconocibles se muestran los viajeros que van a lomo de caballo. Y este tipo de imágenes se repite y se reproduce constantemente en el relato, haciendo alusión a la importancia que tiene la geografía y el espacio más que la presencia de los viajeros mismos. Aunque de todas formas es paradojal porque la representación del territorio es solamente posible porque están ahí. Y esta representación alude, como he tratado de posicionar a lo largo de esta breve exposición, a las referencias míticas antiguas que extrapolan este territorio agreste y violento incluso. Este viaje de Dixie, y con esta imagen termino, no estuvo ajeno al cruce de miradas con la alteridad indígena. Aquí se ve a ella visitando a un campamento indígena de Tehuelches. Al respecto, destaco esta imagen para finalizar porque permite pensar una categoría de Spivak a propósito de la capacidad de discurso del subalterno. Recordemos entonces este famoso texto de Spivak: ¿puede hablar el subalterno? En este sentido, en lugar de preguntarnos por si el subalterno puede hablar, podemos preguntarnos a propósito de las imágenes e imaginarios si es que el subalterno puede mirar. La mirada inquisidora entonces de la indígena de la esquina inferior derecha, a mi modo de ver, abre posibilidades para pensar las imágenes e imaginarios desde esta perspectiva de la mirada del subalterno. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Voy a tratar de obtener un poco de retroalimentación de Ángela. Si es posible que tú nos cuentes cómo vamos hasta aquí para continuar, si es necesario hacer algún ajuste. Pues no, súper bien, o sea, impresionada. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la exposición, ¿te parece?
Sí, sí, no, o sea, me pareció súper interesante y comentar rápidamente simplemente que en la Universidad de Turku, en el departamento de italiano, se han estudiado los viajes de los italianos al norte y de los finlandeses, otros hacia Italia. Pero también, pues, o sea, estamos en los dos polos casi. Entonces, de llamar a mi padre en Alemania, que él pues ha trabajado sobre el folclore y la lengua sami, y ahí hay los mismos mitos, o no los mismos, pero cosas muy semejantes, o sea, ideas de que las personas llevan la cabeza volcada para atrás, no gigantes, pero en fin, tipo de, este tipo de conceptos, y me parece súper interesante que cuando nos afrontemos a la alteridad, nos inventamos cosas. Uy, hay una cosa súper rara, etcétera, etcétera. Y un poquito hemos hablado también de la alteridad en el curso. Surgió el concepto de canibalismo. Como ustedes saben más de sobra, los estudiantes a lo mejor también, porque yo me repito. Entonces el Caribe tiene su nombre por canibalismo, pero es seguro que se haya tratado de canibalismo o han sido interpretaciones nuestras o de quien haya viajado, de los viajeros. No lo sabemos. Y por ello yo pienso que es muy interesante, muy importante, ya que estamos en zonas en que por lo visto se prestan a interpretaciones de la alteridad, de estudiarlas desde un punto de vista semiótico, creo yo, que ustedes lo están haciendo, histórico, cultural, etc. Entonces, sí, sigan. Excelente. Bueno, Ángela, muchas gracias por esa retroalimentación. Creo que vamos a continuar y hacia el final de la exposición, si nos queda tiempo, Sí. podemos tal vez compartir Sí, un poco más. Sí, vale. Creo que también tendremos la oportunidad en la parte que voy a exponer yo de hablar también en al menos un par de ocasiones de lo que ya se denomina horror antropofágico. Esta especie de fijación quizá del mundo civilizado con la posibilidad de que un hombre coma a otro hombre. Y se considera un tema tabú, además, una cosa indecible, indescriptible. Vamos a ver, por lo menos en dos ocasiones, dos obras que están dentro del corpus que les voy a comentar. Bien, para no demorarnos demasiado, les voy a compartir pantalla para continuar con una exposición que tiene mucha relación con lo que ya Eduardo ha venido instalando y que continúa en el ámbito de la ficción literaria. Podríamos denominarlo algo así como 4 obras del canon literario que despliegan el imaginario de Chile. Tal como les indicaba entonces al principio, yo voy a hablarles de algunas obras del canon literario occidental que están ambientadas en el fin del mundo, conocido de esa época y cuyos argumentos derivan de antiguas historias o leyendas ocurridas en lo que hoy día conocemos como territorio chileno. El recorrido que les propongo tiene como hilo conductor la emergencia y consolidación de la modernidad como proyecto civilizatorio,
En un primer momento quisiera abordar dos obras en las que el proyecto moderno aparece bajo una luz maravillosa como consolidación de la ciencia aplicada a los problemas de la humanidad. Tal como parecía anunciarlo a principios del siglo XVII, Sir Francis Bacon, en su conocida utopía La Nueva Atlántida, de la cual les muestro aquí un grabado en la que se pueden ver innumerables progresos tecnológicos que existían en esta isla donde la gente vivía de manera feliz gracias al progreso tecnológico. Aquí pueden ustedes ver una predicción, podríamos decir, una prefiguración del teléfono. Aquí un telescopio que es una prefiguración del láser. No estoy seguro que ustedes lo vean claramente, pero desde un telescopio se concentran los rayos de luz que van a dar contra una nave que está en la bahía de esta tierra imaginaria de la utopía de Bacon. Ustedes pueden ver también, obviamente, el antiguo sueño de volar y una enorme frutilla que carga un hombre en una carretilla. Si uno hace acercamientos, va a poder entonces estudiarla mejor. Pero a lo que me refiero es que hay las dos primeras obras del canon que voy a analizar y que tienen relación con Chile son optimistas, y las otras dos tienen un carácter más oscuro o pesimista. Me imagino que si les muestro esta imagen, podrán saber cuál es la primera obra de la que quiero hablarles. Quizá con esta otra imagen quede más claro todavía. Como ustedes saben, el Robinson Crusoe de Daniel Defoe fue publicado en 1719, casi 100 años después de la Nueva Atlántida, y cuenta obviamente las aventuras de este que puede ser el náufrago más famoso del mundo, que fue abandonado durante 5 largos años en una isla frente a la desembocadura del Orinoco. Lo que no todo el mundo sabe es que muy probablemente este relato se inspiró en hechos reales ocurridos entre 1704 y 1709 al desafortunado marinero escocés Alexander Selkirk. Todo fue contado por el propio Selkirk en una narración, pero no fue en una isla frente a las costas de Venezuela, sino en una isla chilena que forma parte del archipiélago Juan Fernández y que hoy día lleva el nombre de Robinson Crusoe, en una curiosa vuelta del imaginario sobre la realidad. Aquí pueden ver ustedes en el mapa, más o menos, esto no corresponde a lo que, esto corresponde a la Isla Mocha. Es más arriba, voy a tratar de mirar, si es que lo tengo por ahí. No, lo voy a proyectar después. La adversidad para el hombre civilizado debe entenderse como una doble situación de extrañamiento. Por una parte, está fuera de la ciudad, ese territorio artificial creado por la sociedad moderna para abrigar al hombre ilustrado e industrioso. Por otra parte, está solo, desprovisto de la compañía de sus iguales, de sus compatriotas y a merced de desconocidos en estado salvaje. Pero el hombre civilizado nunca está realmente alienado de sí mismo. Al igual que Robinson Crusoe, el hombre civilizado es perseverante, es ingenioso, es emprendedor y muy pragmático. Estas son las características que el hombre civilizado lleva consigo. Así, una de las cosas que esta novela parece proponer
es que la civilización no debe ser entendida solo como un artificio o un dispositivo externo que se adjunta o añade al sujeto, sino como la esencia misma del hombre civilizado en el despliegue de todas estas virtudes. ¿Qué podemos decir sobre el contexto? La época en la que aparece la figura de Robinson Crusoe podemos considerarla aquella en la que se instalan los géneros, tanto literarios como no literarios, que todavía son reconocibles para nosotros. Esta literatura se masifica paulatinamente, se adapta al gusto de una sociedad que es capaz de observarse a sí misma y de admirarse del nuevo modo y de la nueva forma que está tomando el mundo gracias al imperio de la ciencia y la racionalidad en todos los ámbitos de la vida. Los testimonios de las costumbres de otros sitios serán evaluados a la luz de esta nueva época. Incluso las sociedades más progresistas se mirarán a través de estos ojos renovados y harán su propia crítica, como en las cartas persas de Montesquieu, donde un príncipe persa, educado y culto, escribe a sus amigos en Isfahán sobre las curiosas y salvajes costumbres de las ciudades europeas y sobre todo de París y de la corte. Vemos aquí 200 años después, las novelas de Julio Verne no hacen sino reactualizar este mito fundacional del hombre moderno. Sus novelas, en las que desfilan incesantemente los ingenieros y en menor medida los científicos, muestran sin descanso el ethos, el modo de ser del hombre civilizado cuando se encuentra en las márgenes del mundo urbanizado por la ley y la ciencia. Aquí ustedes pueden ver también que en su soledad Robinson Crusoe es capaz de encontrar al otro bajo la forma de un indígena capaz de ser enseñado y sacado en cuerpo y alma del barbarismo caníbal. Ustedes tal vez han leído el Robinson Crusoe y saben que esta escena que se ve aquí es cuando Robinson rescata a Viernes, quien llegará a ser su amigo, de los ritos de canibalismo de las tribus que están en conflicto en esa isla y en otras. Esta es la isla donde efectivamente, isla más a tierra se llama, es una de las islas del archipiélago Juan Fernández. Hoy día esta isla se llama Robinson Crusoe y es la isla donde naufragó y permaneció durante 4 años Alexander Selkirk. Otra de las islas de esta misma archipiélago que queda frente a las costas de Valparaíso se llama precisamente Alexander Selkirk. Aquí ustedes pueden ver la isla Robinson Crusoe tal cual se puede fotografiar. Pero vamos ahora a otro ámbito. De Julio Verne conocemos estas maravillosas novelas de aventuras donde ingenieros y hombres civilizados triunfan sobre la adversidad. Una adversidad parecida a la que Robinson Crusoe tuvo que enfrentar, pero que está escrita
muchísimos años después. Estos hombres suelen venir a lugares tan remotos como Chile, donde Verne nunca viajó, por cierto, para encontrarse en la vanguardia de la civilización, en la punta de lanza con la que Europa civilizada se abría camino en el territorio salvaje. Así se ve el mundo cuando llegan a las antiguas colonias españolas, las que muestran una curiosa combinación de ciudades altamente europeizadas, desde las que se irradia o se pretende irradiar el poder de los jóvenes estados americanos hacia las impenetrables selvas y bosques donde habita el salvaje irreductible, que en esa época asociábamos al araucano. En su novela Los hijos del capitán Grant, Julio Verne hace decir al narrador: Arauco es la capital de la Araucanía, un estado de 150 leguas de largo por 30 de ancho, habitado por los moluches, que son los mapuches, aquellos hijos primogénitos de la raza chilena, cantada por el poeta Ercilla. Raza orgullosa y fuerte, es la única de ambas Américas que no ha sufrido jamás dominación extranjera. Si Arauco perteneció a los españoles en otros tiempos, los pueblos no se sometieron. Resistieron entonces como resisten hoy las intentonas de Chile, y su bandera independiente, una estrella blanca sobre campo azul, continúa ondeando en la colina fortificada que protege la ciudad. No sé si hay alguien pidiendo la palabra. Voy a mirar. Un segundito. Así, alguien que quiere entrar. Bien. Continúo. ¿Se ve bien? Esta es uno de los indígenas que aparece en esta obra de Verne, que se llama Los hijos del capitán Grant, en la que una compañía de hombres aventureros y los hijos del capitán Grant dan la vuelta al mundo siguiendo el paralelo 37 del hemisferio sur en búsqueda de el capitán Grant y algunos de sus tripulantes que se habían extraviado y se habían logrado comunicar de manera muy parcial con quienes los rescatarían. En la novela, además de los mapuches o moluches, como los llama Verne, aparece Thalcave, un indio patagón, que es el personaje que podríamos decir corresponde al buen indígena, al buen salvaje del que hablaba Rousseau, una persona buena, colaborativa, que aprende rápido y que asimila con rapidez las tecnologías del hombre europeo. Aquí se puede ver a Thalcave, este indio patagón, con un rifle que sirve justamente para salvar en un momento al hijo del capitán Grant, a Robert, de ser llevado por un cóndor. Todavía en Chile los expedicionarios escuchan hablar de Arauco y sus habitantes, los mapuches o araucanos, que ellos llaman moluches. Contrasta con la valoración de algunos indígenas el desinterés que provoca este pueblo al narrador. Por otra parte, entonces, el narrador de Los hijos del capitán Grant no muestra mucho interés por el pueblo araucano, a quien le resulta poco interesante y de costumbres demasiado rudas. Verdaderos espartanos, dice Paganel, que es el científico distraído que va en la expedición. A diferencia de los tipos humanos, además de los tipos humanos y a diferencia del Robinson Crusoe, la naturaleza tiene una gran presencia en la obra de Verne. En su paso por Chile,
Verne destaca como narrador de esta obra la abrupta cordillera de los Andes en su vértice occidental y el imponente volcán Antuco. Verne describe minuciosamente la cordillera de los Andes a medida que se aproximan al volcán. La vegetación disminuía ya que se percibía, estoy citando, el triunfo del reino mineral sobre el vegetal. Algunos trozos de lava de color rojizo erizados de cristales amarillos indicaban la proximidad del volcán Antuco. Aquellas colinas torcidas, aquellas piedras inestables y las rocas acumuladas unas sobre otras en raro equilibrio indicaban que no había llegado aún la hora de la estabilidad definitiva. En esta zona es difícil reconocer el camino por el casi incesante cambio que lo altera. Así es que el capataz, quien los guiaba, vacilaba, miraba a su alrededor buscando huellas para orientarse, lo que lograba con gran dificultad. Pero los terremotos habían hecho desaparecer todo camino. Sigo citando, deberían pues elevarse por las crestas de los Andes, buscando con gran fatiga los lugares libres por donde pasar. Afortunadamente, el tiempo estaba sereno y la estación era favorable. Fíjense cómo Verne también aprovecha de describir la fauna altiplánica, situándola quizá erróneamente en el camino hacia el volcán. Dice, a su paso huían los animales salvajes. A veces alcanzaban a ver una llama o alguna chinchilla que con gran agilidad saltaba de un árbol a otro. Parecía más un pájaro que un cuadrúpedo, pero no eran los únicos animales de aquellas soledades. A los 3000 metros vivían en los límites de las nieves perpetuas la alpaca de largo y sedoso pelo y la vicuña famosa por su fina lana. Mas no había que pensar en acercarse, apenas si se dejaban ver huyendo a gran velocidad y sin ruido por la blanca alfombra de nieve. A medida que los viajeros se aproximan al volcán, la descripción va centrándose cada vez más en los aspectos monumentales del relieve. El paisaje fue variando totalmente, dice Verne. Ahora debían ascender entre grandes témpanos de hielo de azulados reflejos y tanteando en la nieve para evitar despeñarse. Wilson se había colocado a la cabeza y tanteaba con su pie. Los demás ponían exactamente los suyos en las huellas. No levantaban la voz porque el menor ruido que agitara el aire podía provocar la caída de moles de nieve suspendidas a 200 o 250 metros sobre sus cabezas. Este que ven aquí es el volcán Antuco, tal cual se puede ver desde la región del Biobío, en las faldas del volcán Antuco. Tengo otras imágenes por aquí. Esto es la llamada Sierra Velluda. Esto les da una imagen del paisaje cordillerano que Verne intentó describir con estas palabras que aluden a lo monumental. Fíjense cómo Verne describe la visión del volcán. Glenarvan y Paganel llegaron a una loma desde la cual miraron a su alrededor. El espectáculo era admirable. A lo lejos, piedras y ventisqueros formaban inmensas líneas longitudinales. Se divisaba el valle del Colorado que empezaba ya a entrar en la sombra. El sol iluminaba solo las colinas occidentales y deslumbraba en sus crestas. Con la noche que se acercaba, el paisaje tomaba proporciones sublimes. A menos de 4000 metros, el volcán Antuco rugía como un monstruo enorme y vomitaba ardientes humaredas, llamas, piedras candentes y lava. El brillo de su cráter competía con el sol, que ya se ocultaba en el horizonte. Este relato de la ascensión, ahí termina la cita, este relato de la ascensión hacia el volcán Antuco muestra cómo la imaginación colonial no solo abordó el tema del otro bajo la forma del salvaje, sino también de la naturaleza como desafío material y espiritual
que se ofrece al ánimo de conquista del hombre civilizado. Un tema que emerge sin duda en el mundo ilustrado, pero que es característico de una visión neoclásica de la naturaleza como lugar de una estética basada en lo sublime, lo monumental y lo inconmensurable. Es frecuente que los paisajes de Chile despierten esta estética que pone al hombre al mismo tiempo en situación de superioridad y de insignificancia. Tal vez sea interesante mencionar aquí que entre los mapuches, los volcanes, los mapuches, ustedes saben, son tal vez el pueblo originario más importante y que todavía existe en Chile. Según ellos, los volcanes tienen entre los mapuches, los volcanes tienen una enorme importancia y presencia. Según su cosmovisión, los volcanes son habitados por grandes espíritus, o Ngen Futawinkul. Al igual que los cerros grandes o pequeños, los mapuches ofrecen un culto generalizado a los cerros y a los volcanes. Algunos especialistas incluso creen que la importancia ritual de este tipo de elevaciones, sobre todo de los túmulos artificiales llamados Cuel, está estrechamente asociada a la organización social y política de este pueblo. Si Robinson Crusoe, y con esto voy dejando a Robinson Crusoe y paso a otra obra literaria que tiene que ver con Chile, aunque ustedes no lo crean. Si Robinson Crusoe y los hijos del capitán Grant nos ofrecen una visión amable de la exploración y de la empresa civilizatoria, las otras dos novelas que pasaremos a analizar nos ofrecen una cara muy distinta de estos procesos. En ambas, la pulsión moderna del dominio y de la exploración se vuelven causa de demencia, de locura, resultan en lo opuesto del ideal ilustrado, en la emergencia de la irracionalidad, y en ambas está involucrado de una u otra manera los paisajes más agrestes, inhóspitos y salvajes de Chile. Por un lado, el tumultuoso Océano Pacífico y por otro, los eternos hielos de la Antártica. Las obras que les propongo analizar son, por una parte, el Moby Dick de Herman Melville y, por otro lado, la narración de las aventuras de Arturo Gordon Pym de Edgar Allan Poe. ¿Cómo se relaciona Chile con la que es considerada la obra fundacional de la literatura norteamericana, que es Moby Dick de Herman Melville? No es necesario, obviamente, que resuma esta historia, cuyo argumento central es casi universalmente conocido. Un capitán de un barco ballenero se obsesiona hasta la locura con una ballena blanca que es su némesis, su perdición. En esta novela publicada en 1851 podemos apreciar un aspecto del mundo industrial antes de la aparición del petróleo. La caza de ballenas era un oficio peligroso, pero altamente lucrativo, que ofrecía un producto imprescindible para las ciudades, que era el aceite para las lámparas, un producto sin el cual las ciudades modernas no tendrían vida nocturna. Era un negocio de riesgo y el riesgo caracteriza a la economía capitalista. Las buenas historias viajan como resonando, como un eco entre los acantilados, como las voces de los mitos, que variando se mantienen y que manteniéndose cambian sin cesar, pues cada época parece necesitar estas historias para fines ligeramente distintos. En el caso de Moby Dick, esta obra, siendo una obra literaria original, se inspira de otra obra literaria que retoma un hecho histórico y que a su vez tiene resonancias míticas entre los pueblos originarios de Chile. La ballena Moby Dick parece ser otro nombre para la Mocha Dick, una ballena blanca o cachalote legendario que merodeaba cerca de la isla Mocha en Chile.
La isla Mocha es una pequeña formación rocosa cercana a la costa chilena que está a 34,4 kilómetros de Iturúa en el paralelo 38 de latitud sur. Una imagen, por error, había ya aparecido de esta pequeña isla. No sé si se ve mi cursor, pero ustedes tienen Temuco aquí. Bueno, aquí está Chile, esta faja larga de tierra que se ve aquí, al lado de Chile, obviamente Argentina, y este pequeño recuadro rojo es el que se ve acá, ampliado. Ciudad principal, Los Ángeles, el río Biobío pasa por Los Ángeles y va a desembocar en la bahía de Talcahuano, que está por acá arriba. Y un poco más al sur ustedes pueden ver esta isla legendaria por muchas razones, también por razones que tienen que ver con la piratería. Y esta isla es legendaria porque en sus proximidades los balleneros decían haber visto una ballena albina que embestía las embarcaciones. De hecho, esta historia resultó ser prácticamente cierta, pues en 1800, estoy buscando acá la fecha exacta, en 1820, un ballenero inglés, el Essex, fue embestido por un cachalote. Y esa historia se conocía en el mundo ballenero. Esta historia fue tomada por un personaje muy interesante que es Jeremiah Reynolds y la publica, que era un editor y explorador, la publica el año 1839, 12 años antes que la obra de Moby Dick. Si bien el evento es el mismo, la historia es básica comparada con la de Melville, y eso hay que reconocerlo. En todas estas historias parece operar un principio de compensación de la naturaleza. El hombre no puede desafiar impunemente, vuelvo a las ilustraciones de Moby Dick, el hombre no puede desafiar impunemente a las fuerzas naturales. Sus abusos serán castigados y su revancha supera cualquier empeño humano y azota sin piedad la codicia o la soberbia. La presencia de ballenas no pasó inadvertida a las comunidades indígenas que habitaban la costa de Chile. Ahí pueden ver ustedes la isla Mocha, que está al origen, esta isla que está frente a las costas chilenas, a apenas unos 35 kilómetros, y que era parte del escenario de la caza de ballenas a principios del siglo XIX. Esta presencia de ballenas tampoco pasó inadvertida para los habitantes indígenas de la costa. La mitología mapuche le da un rol significativo a las ballenas, pues el paso de los muertos a través de las aguas hacia las tierras de los antepasados es facilitado por cuatro ancianas que se convierten en ballenas, que trasladan al muerto a cambio de unas piedras turquesa, de color turquesa, que se llaman yancas, y que los deudos ponen al costado del cuerpo del difunto. Por lo tanto, este cruce de imaginarios hace que Moby Dick sea una obra rica en resonancias y se relacione de una manera indirecta con el territorio de Chile, que, como ustedes saben, el país de Chile tiene una costa de miles de kilómetros que da hacia el Océano Pacífico. Estas son imágenes desde la costa chilena hacia la isla Mocha.
Y por último, tal vez el paroxismo de la visión trágica del proyecto civilizatorio, el gran naufragio. Lo representa la obra de Edgar Allan Poe, la narración de Arturo Gordon Pym, publicada en 1838. En ella, el discurso triunfal de la modernidad se vuelve pesadilla y culmina en su reverso, la vuelta al hombre salvaje y a su colmo, el canibalismo. La historia nos cuenta cómo Arturo Gordon Pym, quien desembarca inicialmente en el ballenero Grampus, tras diversas peripecias termina en otro barco que se dirige hacia el mar Antártico, donde encontrará su fin. Las penurias en el Grampus llevan a Gordon Pym a presenciar los límites del sufrimiento humano y anímico, y por supuesto también la muerte de sus compañeros. La empresa temprano capitalista dedicada a la persecución de ballenas termina en motín y carnicería. Los sobrevivientes deberán tomar difíciles decisiones para seguir con vida. Cito textual: paso a referir con excesiva repugnancia, dice Gordon Pym, la escena espantosa que siguió, escena que ningún otro acontecimiento posterior ha logrado borrar de mi memoria, que conservo grabada en ella con sus más minuciosos detalles y cuyo recuerdo envenenará todos los instantes de mi vida. Séame permitido referir esta parte de mi historia tan brevemente como exige el carácter de los incidentes. Obviamente, ya hemos hablado aquí del horror antropofágico. Gordon Pym se ve enfrentado a la situación en la que los tripulantes hambrientos de el ballenero Grampus deben elegir a una víctima sacrificial para poder alimentarse. Finalmente, Arturo Gordon Pym resulta ser el penúltimo que se salva y finalmente realizan este acto tabú que es el canibalismo y que de alguna manera se relaciona íntimamente con el imaginario del hombre civilizado. Pero Gordon Pym sigue su camino y después de estas escenas terribles se embarca en la Jane Guy y esta embarcación va dirigida hacia el mar Antártico y allí conocerá los paisajes tal como los escritores de esta época eran capaces de imaginarlos, los paisajes antárticos. Nuevamente encontramos aquí la visión sublimada de la naturaleza, casi como en el cuadro del naufragio de Caspar David Friedrich. Les leo textual: estábamos rodeados de tinieblas y de las blancas profundidades del océano salía un resplandor que brillaba en los flancos de la canoa. La lluvia blanca seguía cayendo sobre nosotros y se derretía en el agua. La cima de la catarata se perdía en la oscuridad y en el espacio. Nuestro bote corría hacia ella con espantosa velocidad. Por intervalos abríanse vastas hendiduras en el vapor, pero se cerraban enseguida, y por entre ellas se veía un caos de imágenes flotantes e indeterminadas que se precipitaban, fuertes corrientes de aire silenciosas que avivaban el océano inflamado. Para ir terminando, al final de este pequeño recorrido fantástico, creo que es importante puntualizar que los paisajes y las gentes de Chile han inspirado no pocas imágenes y leyendas que sin darnos cuenta forman parte de nuestro acervo cultural global. Sin embargo, es probable que esto ocurra con todos y cada uno de los lugares remotos con los que fantaseó la mentalidad europea desde la era de los mal llamados descubrimientos. En este sentido, Chile no es distinto del Perú y estos no son tan distintos ni diferentes de Finlandia. Pero bajo los restos del naufragio del mundo colonial
y su imaginario, estamos encontrando otros relatos que han sido injustamente silenciados. Este redescubrimiento está produciendo efectos de revisión y de reinterpretación de los relatos nacionales. Dos ejemplos a la mano. En Chile, los libros, esto se los comento, en Chile los libros que cuentan historias secretas o historias silenciadas sobre el país o poco conocidas de los episodios nacionales se han vuelto un fenómeno editorial. ¿No? Algunos de los grandes ventas, de los libros, grandes ventas en Chile, de los bestsellers, son libros que cuentan la historia secreta, la historia oculta de Chile, de los mapuches, etc. Se publican varios tomos, por ejemplo, Baradit debe llevar ya 5 o 6 volúmenes de historias secretas. También tiene otra serie que se llama Héroes, por ejemplo. Quizá hayan escuchado en Finlandia acerca del proceso constituyente chileno, que se abrió con el denominado estallido social, un movimiento ciudadano sin precedentes que protagonizó protestas masivas, la mayoría de carácter pacífico. En ese contexto, como se ha visto en otras ocasiones, los monumentos de próceres y héroes nacionales fueron intervenidos o vandalizados, cuando no arrancados. Este tipo de actos no puede ser entendido como actos meramente delictuales, sino como expresiones que manifiestan una desvalorización de los símbolos tradicionales y una revalorización de otros símbolos. Vean aquí, por ejemplo, cómo esta revalorización se produce en la plaza principal donde el estallido social chileno tuvo lugar en octubre del 2019. Fíjense que la bandera que ondea alto arriba no es la bandera chilena que está acá abajo, sino la bandera mapuche. La misma bandera que ondea acá en Temuco en la mano de Caupolicán, un héroe indígena. Y en su mano puede verse cómo los mismos manifestantes colgaron la cabeza de una estatua que fue destruida. Y esa cabeza es la de Pedro de Valdivia, el español que se supone fue nuestro principal padre de los primeros asentamientos urbanos en Chile. Como en todo lo que se refiere a los procesos culturales globalizados, este proceso reflexivo es característico de procesos de búsqueda de no referentes históricos y de alguna manera, con Eduardo, hemos querido traerles algunas imágenes de este imaginario territorial, pero que al mismo tiempo está siempre sufriendo permanentes reinterpretaciones. Les dejo esta imagen muy austral o muy nórdica, dependiendo cómo se la quiera mirar. Muchas gracias. No sé, voy a dejar de compartir. Quizá quede algo de tiempo para que podamos conversar. Ángela, tú me contarás. No, que muchísimas gracias por ese recorrido, otro recorrido tan interesante de realidad que nos atinge a todos, no solo a los chilenos, sino la descubierta de otros territorios, la alteridad a que nos referimos, etc. Yo creo que sería mejor que dejara la palabra a los demás, sin forzosamente decir que, ok, usted tiene que conversar, sino quisiera escuchar comentarios de los demás participantes, si fuera posible. Por supuesto.
Nos encantaría escuchar cualquier comentario, aunque sea breve. Tal vez nuestro español no era tan comprensible después de todo, Ángela. No, yo creo que sí. O sea, vamos, pues yo hablo como yo hablo. Creo que Inca quiere decir algo. Inca, tiene la Hola, palabra. soy Inca aquí. Lo siento, estoy en el autobús y hay un poco de ruido, pero sí, muchas gracias. Era muy interesante. Yo aprendí muchas nuevas cosas y usted habla muy claramente. No hay ningún problema de entender. Muchas gracias, Inca. Gracias. Gracias a ti. Genial. Ya tenemos una primera intervención. Que me tranquiliza, por cierto. Claro. Estábamos muy asustados de no hablar muy claro. No, pero yo les dije que no se preocupen y creo que la temática nos hace pensar que realmente estamos descubriendo territorios nuevos en la historia, en la actualidad, etc. Y es este proceso de asimilar lo ajeno, para no decir la alteridad, que tenemos en nuestra vida cotidiana, siempre, pero que nos realmente hace pensar. Un poco hemos hablado en el curso también sobre los sucesos de estallido social de Chile. Como ejemplo, uno de los tantos ejemplos de América Latina. O sea, vamos, no hemos cogido que Chile es solo en Chile, sino en tantísimos otros países que lo están pasando. Yo no voy a calificar. Mejor, peor. Podríamos sí. conversar, yo podría conversar acerca de Nicaragua. Colombia también. Ahí estamos, porque de Colombia lo conozco un poquito, entonces ahí podríamos estar conversando cómo van las cosas, que también surgen de este conflicto con a lo mejor no la alteridad, pero sí, también la alteridad. Yo creo que, si me permite, Ángela, hay un fenómeno muy interesante en Chile y en otros lados. Tal vez Eduardo nos puede decir un poco más, porque el tema de él también el tema de su tesis pasa por alteridad. Pero en Chile y en muchos otros países hay un proceso de autoextrañamiento, de de reflexión, en el que la propia identidad, los valores tradicionales, son reinterpretados a la luz de nuevas evidencias, como ha ocurrido al conocerse, por ejemplo, la verdadera dimensión de la dominación en el contexto de la educación religiosa, de las misiones, por ejemplo, que ha habido acá, pero también se ha conocido en Canadá con mucha fuerza, los abusos que se han cometido contra los pueblos originarios. De qué manera la identidad nacional se funda muchas veces sobre el ocultamiento de una realidad y sobre la idealización de procesos que muchas veces fueron injustos o violentos.
Por lo tanto, me parece a mí que a mí me gusta mucho este tipo de temas porque en realidad uno no está hablando del pasado desde un punto de vista meramente histórico, sino que está hablando de qué es lo que hace una sociedad con su pasado. Y desde ese punto de vista, estamos hablando de la construcción cultural del pasado y también de la posibilidad de su reconstrucción, es decir, la historia y el pasado son reconstruidos socialmente por procesos a veces tan masivos y eh, tan inesperados como el que ocurrió en Chile, que no tiene para nosotros ningún parangón hacia atrás. Hemos tenido movilizaciones sociales, pero nunca habíamos tenido un proceso que desestructurara de una manera tan generalizada la institucionalidad del país. Lo digo sin ninguna connotación ni positiva ni negativa. Ahí tal vez, bueno, tal vez Eduardo nos puede contar un poco más cómo lo ve él, pero a mí esto es uno de los motivos por los que me gustan estos temas. Sí, me permito intervenir a propósito de esta revisión de la identidad que tú señalabas, Jaime, ¿no? Esta revisión de lo propio. Hay una cita de Roland Barthes que a mí me gusta mucho, donde habla de la identidad y dice algo así como, la voy a parafrasear porque no la tengo a mano, pero dice algo así como, la identidad es un ejercicio penoso, dice. Es inalcanzable, dice. Algo así como el que quiere estar seguro si tiene razón de estar celoso o no. Y efectivamente, a mi modo de ver, no existe identidad. Bueno, y esto los estudios culturales lo han señalado con mucho detalle. No puede existir identidad sin alteridad. La alteridad está siempre presente para construir lo que soy a partir de lo que no soy, ¿no? A partir del otro. Ahí hay una dinámica de frontera donde al final el otro está dentro de uno, ¿no? Es parte integral de la identidad, ya sea por negación, en fin, que es ineludible. Y pienso, a propósito de lo que tú decías sobre las últimas láminas que compartiste en tu presentación, y que bueno, cuando conversamos esta presentación la pensamos en términos de yo abocarme un poco más a lo imaginario histórico y tú avanzar hacia la contemporaneidad. Pienso en el caso que me contaba una profesora neerlandesa con la que tuve la posibilidad de hacer una pasantía hace un año, y ella trabaja bastante el caso de los indígenas Sami en los países escandinavos. Petra Bruman se llama esta profesora, ella es doctora emérita de la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y ella estuvo en Chile a propósito de esta pasantía en la que yo estuve involucrado y nos presentó el caso de los indígenas Sami y de la poesía Sami contemporánea. Y cuando invitamos a yo invité a mis estudiantes a esa conferencia, y nos sorprendía ver la similitud que hay entre el caso de los Sami y el caso de los mapuches en el sur de Chile, que como Jaime les decía, es el grupo, quizás el grupo indígena más importante actualmente en nuestro país. Y nos sorprendía, los estudiantes quedaron muy sorprendidos de las similitudes a propósito de las políticas de reivindicación cultural que se están tratando de llevar a cabo en Chile y según el caso que nos explicaba Petra en su momento, también en los países escandinavos, a propósito de reconocimientos lingüísticos, y ella asociaba mucho a esto con esta gran producción literaria de poesía, por ejemplo, que se estaba de filmes, de películas que se estaba visualizando en los últimos 10, 15 años, en fin. A mí me parece que, tal como decía Jaime, ahí hay una perspectiva que nos permite mirar la cultura
como una serie de discursos que van circulando y se van renovando, ¿no? Se van reinterpretando. En ese sentido, nuestra mirada no es histórica, nuestra mirada es más culturalista, discursiva, semiótica, si se quiere, a propósito de la circulación de textos, discursos, en fin. Yo creo que ahí, para terminar, para cerrar, hay un trabajo comparativista interesante que se podría hacer a propósito de los indígenas sami y los indígenas chilenos, a los mapuches actuales, a propósito de las reivindicaciones identitarias. Estoy totalmente de acuerdo, Eduardo, pero no escuché bien el nombre de la profesora de Uppsala. Petra Brumans, voy a anotarlo en el chat para que quede ahí, porque... Sí, no, ya. Sí, No, o sea, ella está en la pues... Universidad de Groningen, en Países Bajos, en Groningen. Sí, no, o sea... Bueno, pero las semejanzas de la situación son muy llamativas. Y como hablamos ya un poquito de las crónicas que los Sami para la cabeza para atrás, qué sé yo, que la dificultad de enfrentar la alteridad, pero en la actualidad hay un movimiento, una toma de conciencia sumamente importante entre los pueblos, si queremos decir indígenas del mundo, que intercambian experiencias, etcétera, etcétera. Y ahí los mapuches con el he leído que no es mapudungun, sino mapuzungun. Bueno, total. Ok. Muy bien. Con los Sami se pueden hacer muchas comparaciones, pero también hay ese movimiento de culturas indígenas. ¿Qué son culturas indígenas? Podemos preguntarnos también, ¿qué es indígena? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el contexto de San Andrés y Providencia en Colombia, que no se califican como indígenas, pero están en una situación muy comparable de resistencia, de lucha por sus derechos, su cultura, su lengua, etc. Yo creo que este sería un terreno sumamente importante para explorar y que por otro lado, si estamos los unos tan cerca de un polo y los otros tan cerca de otro polo, que eso podría llevar a algo bonito. O sea, vamos, yo creo que tenemos muchas experiencias para compartir. Sí, nos ha tocado en Chile participar en equipos de investigación sobre poesía mapuche. Sí. Y hemos podido hacer por mi parte, trabajé mucho tiempo con el doctor Hugo Carrasco y con el doctor Iván Carrasco, que son especialistas en etnoliteratura. Sí. Son muy interesantes todos los temas que tienen que ver con de qué manera se construye la idea misma de poesía o literatura indígena o literatura mapuche, por ejemplo. Sí. Poesía mapuche. Un colega lingüista, un norteamericano, no lo entendía. Me decía, pero ¿cómo saben ustedes que ese poeta es mapuche? Porque puede que él no sea mapuche. ¿Le hacen algún test de ADN? Me preguntaba. Yo le decía, por ningún motivo. Asumimos que la poesía mapuche es producida por personas que se autoadscriben a una identidad. Y de hecho existen personas que conocidamente no son mapuches,
de sangre, por decirlo así, de ancestros, que no son reconocidas por las comunidades mapuche y que aún así hacen poesía mapuche. Es muy interesante porque están en el límite. Tengo un colega también lingüista, pero que es hablante nativo del Mapuzungún. Y me dice que la poesía de la mayoría de los poetas mapuches es buena en español, pero que en Mapuzungún no tiene ningún lirismo, no tiene ningún sentido poético, son meras traducciones desde el español al Mapuzungún, y el problema está, según él, en que el poeta mapuche no escribe en Mapuzungún, muchos de ellos, sino que lo hace en la lengua que conoce mejor, que es la lengua española. Entonces es muy interesante porque no hay una pureza lingüística ni identitaria posible para pueblos que tienen distintos niveles de aculturación. Podríamos decir que la proporción de mapuches que en Chile viven de manera tradicional son un porcentaje mínimo. Son un porcentaje mínimo de la cantidad total de mapuches que hay en Chile. Por lo tanto, es muy interesante porque son procesos que alguna colega ya llamó en algún momento de retradicionalización. Es decir, yo alimento mi identidad no desde la cuna, sino desde un proceso de recuperación de mi identidad, desde la pérdida de mi identidad. Son innumerables los casos de alumnos universitarios, que son alumnos nuestros, que son hijos de personas que se reconocen mapuches, pero a las cuales nunca se les permitió hablar en su lengua, ni parecer mapuches, ni sonar como mapuches, es decir, que al hablar no se les notara los defectos de articulación o los defectos fonéticos propios de su lengua. Es muy, muy interesante este proceso y sociolingüísticamente es, bueno, es muy complejo. Estos temas yo me imagino en todos los lugares donde haya pueblos originarios los vamos a encontrar en mayor o menor medida. No conozco bien el pueblo Sami, pero me imagino también que desde las ciudades muchos jóvenes Sami recuperan quizás su identidad o la conservan En después parte de haberla sí, perdido, pero quizá. ahí también hay el debate de quién es Sami. ¿Quién tiene el derecho a estar, pertenecer, expresarse como una persona Sami? Y ahí creo que tenemos que ir terminando para que los chiquitines no se nos vayan, pero en Finlandia también es un debate político, o sea, quién es Sami, quién tiene derecho, etcétera, etcétera. Y en San Andrés, por ejemplo, que no es un pueblo originario, ¿okay? ¿Vale? ¿Quiénes son pueblos originarios o cómo se define? O sea, son originarios frente a la inmigración más reciente. Entonces ha habido ese movimiento que vamos a rescatar la lengua, pero no vamos a enseñar la lengua a los demás, porque es nuestra. Y ahí creo que pasa una alienación de parte de la comunidad. Si no se permite, por ejemplo, estoy casada con un isleño, un criollo hablante, o soy un hombre casado con una criolla hablante y me tratan de marginar. Entonces ahí potencialmente se pierden hablantes. Como ustedes dijeron que los mapuches, pues hay gente que escribe o quieren integrarse a la comunidad,
Entonces, también son procesos de redefinición de la identidad, que en el caso de los Sami, según yo entiendo, han sido un poco difíciles en la medida en que se rechaza por distintos motivos, y los aún presentes me pueden corregir, a los que pretenden acceder, por ejemplo, a cargos políticos, pero ya son estructuras precisamente políticas. Y ahí, o sea, ¿quiénes somos? ¿Cómo redefinimos nuestra identidad? Yo creo que son cuestiones muy interesantes, importantes en el mundo de hoy, y que podemos también ver desde, bueno, los dos polos, casi polos. ¿Cómo suelo decir, chiquitines? No, ustedes dos. Los chiquitines. Yujú. Ya. Pues pienso que es tiempo para agradecerles muchísimo. Vamos a ir comenzando. Agradezco también muchísimo el hecho de que hayan grabado esa presentación, o las dos presentaciones tan magníficas. Y pues que ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. En persona. Y ante esto, temo que sea por este canal. Muchísimas gracias. Por el canal que sea necesario, estamos absolutamente disponibles. Muchas gracias a usted, Ángela, por la invitación. Para nosotros ha sido muy gratificante poder conversar con usted, con sus alumnos. Y yo le hice llegar por correo electrónico un borrador de nuestras presentaciones, por si quisiera compartirlo, obviamente de manera restringida a su curso, porque obviamente está bastante en bruto el material. Bueno. Pero si usted lo quiere compartir con sus alumnos, me imagino que Eduardo tampoco tiene problema en la medida que sea restringido a ese contexto. Vale. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Le agradezco también a sus alumnos, y como yo estoy haciendo de host, les deseo a todos una buena tarde y a nosotros una buena continuación del resto de la mañana. Que estén muy bien. Vale. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.